¿Qué tal? Gusto en saludarlos a todos. El día de hoy, dentro de nuestra materia de literatura, vamos a hablar acerca de lo que es un texto. Después de formar un concepto general que nos ayude a todos a entender el tema del día de hoy, vamos a hablar de las propiedades de un texto. ¿Qué es un texto? Se entiende por texto una composición ordenada de signos, inscritos en un sistema de escritura, cuya lectura permite recabar un sentido específico referido por el emisor. Es decir, estamos hablando de un orden de signos que nos sirven para entender lo que el emisor nos da a conocer o de lo que el emisor nos habla. ¿Y quién es el emisor? El emisor es precisamente quien da a conocer la información, quien escribe el texto. La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido o entrelazado. De modo que en el origen mismo de la idea del texto se encuentra su capacidad para contener ideas en un hilo o una secuencia de caracteres. Es decir, el texto está formado a través de los signos y de las palabras, pero en una forma ordenada. Vuelvo a repetir, para que el emisor, que es quien da a conocer la información, sea de una manera clara. ¿Cuáles son las propiedades de un texto? La primera propiedad de un texto es el propósito. ¿Y qué es un propósito? Un propósito es un fin al cual quiero llegar o al cual se quiere llegar. Entonces, el propósito de un texto es la intención que tiene de comunicar algo. ¿Qué es lo que me quiere decir el texto en este caso, del texto que se trate? ¿Qué es lo que me quiere comunicar? Ese es el propósito y esa es la primer propiedad de un texto. Ahora, la adecuación es la propiedad que debe tener un texto, el cual debe de estar construido con los signos o palabras adecuados para que el receptor del mensaje pueda descifrarlo o entenderlo. Aquí en la adecuación hablamos de un receptor. ¿Quién es el receptor? Receptor proviene de recibir, es quien recibe el mensaje del texto. Recuerden que ya hablamos de un emisor, es quien da a conocer la información. El receptor es quien recibe la información. Por ejemplo, en este caso, ahorita, yo soy el emisor, yo estoy dando a conocer
una información y ustedes son los receptores. Ustedes están recibiendo esa información. Y dice que precisamente la adecuación, porque cuando yo escucho la palabra adecuación, me suena a correcto, a conveniente, a acertado, ¿sí? Dice que el texto debe estar construido con los signos o palabras adecuados para que el receptor o los receptores o quienes reciben la información del mensaje puedan descifrarlo o entenderlo. Después vamos a hablar de la siguiente propiedad de un texto, que es la cabalidad. Es la propiedad del texto que representa la lógica y la coherencia entre todas las ideas que están dentro del texto. Ya hablamos de adecuación, en donde hablamos de signos o palabras ordenadas. Ahora en la cabalidad hablamos de la coherencia de todas las ideas que forman un texto. Es decir, primero, un texto se va formando de signos y palabras. Después esos signos y palabras forman ideas. Y precisamente la propiedad de cabalidad nos habla de esta coherencia, es esta coherencia entre todas las ideas que están dentro del texto. Otra vez, para que quien recibe la información pueda entenderlo, pueda interpretar ese mensaje. Ahora, la coherencia se refiere a la propiedad de que el texto debe centrarse en un tema, de tal forma que todas las ideas principales, secundarias o complementarias ayuden a crear y dar forma al tema central. Coherencia me está hablando de que un texto siempre se debe centrar en un tema principal. Después vienen las ideas secundarias, ideas que me van a ayudar a entender ese tema principal. Y después vienen las ideas complementarias, que me van a ayudar a que la información sea completa. Por ejemplo, en este caso, les decía hace un momento, nuestro tema es el texto. Y yo estoy dando a conocer las ideas principales del tema. Por ejemplo, una idea principal del tema fue definir un concepto de texto. Después vienen ideas secundarias. Por ejemplo, cuando hablamos de quién es el emisor y quién es el receptor. Y después vienen las ideas complementarias. En este caso estamos hablando de propiedades que ayudan a crear y dar forma al tema central. Todo esto es un conjunto ordenado que ayuda a que el receptor reciba el mensaje, pero lo reciba de forma correcta, que lo entienda.